¿Has despertado alguna vez con la certeza absoluta de que el olor que inunda tu habitación no es el tuyo, que pertenece a algo más, a un recuerdo que no viviste o a una promesa que jamás se cumplió? Ese es un tipo de terror muy particular, el que entra por las fosas nasales y se aloja directamente en el centro del estómago, donde residen las culpas y las carencias. Si has sentido ese frío aroma, esa punzada de incomodidad olfativa en el silencio de la noche, entonces estás listo para entender la historia de Regina y el pan que horneaba en Puebla. Es importante que te detengas y tomes un momento antes de seguir. Escúchame bien. Si estás solo, si la luz de la pantalla es lo único que te acompaña en esta madrugada, no te muevas. Permanece quieto y deja que la atmósfera te envuelva. Hay historias que una vez que se escuchan, se adhieren a la piel como el sudor frío y ya no se despegan. Si decides continuar y adentrarte en el polvo y la levadura de 1924, considera suscribirte a este canal y hacer este pacto silencioso, porque lo que vas a escuchar es una confesión y no un cuento. Es un aviso de que el confort a veces se amasa con el más puro de los terrores. Puebla, en ese año, era una ciudad que olía a piedra húmeda y a humo de leña, una urbe de campanas insistentes y sombras largas proyectadas por faroles de gas moribundos. Era una ciudad que se apagaba de golpe después de la hora de la cena, sumergiéndose en un silencio tan espeso que podías sentir su peso sobre el pecho. Pero había un olor que rompía esa quietud, un aroma que era la única prueba tangible de que la vida, o al menos el trabajo incansable, continuaba bajo el terciopelo de la noche. El olor de la panadería. La panadería del Sagrado Corazón, o como todos la conocían por el cartel desgastado que apenas se veía entre la niebla, simplemente El Alivio. Y la dueña de El Alivio, la figura solitaria que custodiaba el calor de ese horno en las horas muertas, era Regina. Regina era una mujer de 50 años, de manos grandes y siempre blancas por la harina, con una mirada que no te sostenía. Sus ojos parecían estar siempre fijos en un punto detrás de ti, como si estuviera midiendo el volumen de algo invisible en la habitación, como si calculara el peso de una ausencia. Nunca sonreía del todo, y si lo hacía, la curva de su boca era tan breve y tensa que desaparecía antes de que pudieras registrarla. Ella era una mujer de ritmo. La precisión de su vida se medía en la temperatura de la masa madre y en la cadencia de sus pasos sobre el piso de barro cocido. Todo el pueblo dependía del alivio, no solo para el pan de la mañana, para el bolillo crujiente o la concha azucarada que acompañaba el café. No, el pan de Regina tenía algo más, algo que no era fácilmente definible. Se decía que era la mejor levadura, o tal vez el secreto de la masa madre, que según la leyenda, había sido alimentada por generaciones con un fermento especial, celosamente guardado en una tinaja de barro. Pero el secreto de Regina no estaba en el fermento, aunque era parte de ello. El verdadero secreto residía en las horas. Ella comenzaba a trabajar cuando el resto de Puebla se rendía a la oscuridad, a las 10 de la noche. Y no era hasta las 2:30 o 3 de la mañana cuando el proceso de amasado alcanzaba su clímax. Si alguna vez has vivido cerca de una panadería tradicional, sabes que el amasado a mano es un sonido rítmico, un plof, plof constante y seco. Es el sonido de la harina siendo disciplinada. Pero el amasado de Regina era distinto. Los pocos que vivían en los callejones aledaños y que sufrían de insomnio o regresaban tarde de alguna cantina, te dirían que el ritmo de Regina era profundamente anormal. Era un sonido pesado, grave, que no correspondía a la suavidad de la masa de pan. Era un golpe sordo, con una resonancia húmeda. 1, 2, 3, pausa. Y luego, un golpe más fuerte,
como si el puño de la panadera no estuviera cayendo sobre una mezcla de trigo y agua, sino sobre carne, sobre algo que se resistía, que cedía lentamente bajo la fuerza de un propósito oscuro. ¿Qué estaba amasando Regina que requería esa fuerza, esa obstinación? A lo largo de los años, este pan se convirtió en algo más que sustento. Se convirtió en una necesidad psicológica. Los clientes al principio notaron que el pan de El Alivio no se echaba a perder tan rápido como el de la competencia. Mantenía una humedad inusual y, al morderlo, uno sentía una calidez que no se disipaba con el paso de las horas, sino que se quedaba en el paladar, una especie de dulce y peculiar regusto mineral, casi metálico. Era una adicción lenta. Las personas que consumían el pan de Regina regularmente empezaron a mostrar un patrón de comportamiento extraño. Se volvían irritables si no lo tenían. Si la panadería cerraba un domingo por enfermedad, algo que rara vez sucedía, la gente se sentía físicamente enferma, no por hambre, sino por un vacío ansioso. Describían una sensación de ligereza mental excesiva, de falta de anclaje a la realidad, que solo se corregía con el primer bocado del pan de Regina. Era un consuelo que exigía pago, no solo con dinero, sino con la propia voluntad. Y es aquí donde la historia comienza a hundir sus raíces en la tierra mojada del terror. Tenemos que entender la naturaleza de lo que se amasa. Regina trabajaba en la parte trasera de la panadería, en un sótano que, curiosamente, no olía a pan recién horneado. Olía a tierra fría y a humedad, y a un aroma que los vecinos confundían con incienso quemado. Un dulzor pesado y narcótico que ascendía por el respiradero de ladrillos, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana. Si te acercabas a ese respiradero en esas horas, sentirías el calor del horno debajo, pero también escucharías la respiración de Regina pesada, jadeante, y el constante, inquietante golpe del amasado. Nadie bajaba al sótano de Regina. Era su santuario, su laboratorio, su castigo. La mayoría de los panaderos tienen un ayudante, un mozo que acarrea la harina, enciende el fuego o limpia las bandejas. Regina nunca tuvo uno. Si preguntabas, te respondía con esa mirada fija y distante. La masa es celosa, solo responde a una mano. Pero hubo un momento, en la primavera de ese 1924, en que la rutina se rompió lo suficiente como para dejar entrever la grieta en la realidad. Un hombre llamado Don Rafael, un tejedor de lana que padecía de insomnio crónico, vivía justo frente a la panadería, al otro lado del callejón. Don Rafael no temía a la oscuridad, pero temía el silencio. Por eso mantenía su ventana abierta para escuchar el trabajo nocturno de la ciudad. El sonido del amasado de Regina era su metrónomo para la soledad. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, don Rafael escuchó el golpe. Era rítmico, pero esta vez, al golpe de la masa le siguió un sonido distinto, algo que no había oído antes. Era un suspiro ahogado, no de dolor físico, sino de esfuerzo extremo, de rendición. Y después del suspiro, algo cayó al piso. No un objeto de metal, no una herramienta. Cayó con la blandura de un peso muerto. Don Rafael se levantó de la cama, se puso sus sandalias y se acercó a la ventana, pegando la oreja a la madera vieja. El olor a incienso dulce y tierra mojada era abrumador. Escuchó a Regina moverse. No la vio, claro, la oscuridad era total, pero la sintió. Escuchó un arrastre lento, como si estuviera moviendo un saco lleno de algo muy pesado, algo que no quería ser movido. Y luego el golpe del amasado regresó, pero la cadencia había cambiado. Ahora el golpe no era solo fuerza contra la masa, parecía incorporar la ira, la prisa, la necesidad de terminar. Cada golpe era seguido por un sonido de succión, como si la masa estuviera absorbiendo el impacto y algo más, con avidez.
Don Rafael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la fresca madrugada de Puebla. Sintió la necesidad de gritarle a Regina, de preguntarle qué diablos estaba haciendo ahí abajo, si necesitaba ayuda. Pero la sensación de peligro era tan intensa que se quedó paralizado, su respiración atrapada en la garganta. Lo más perturbador fue lo que sucedió después. Regina no abrió la panadería hasta las 7 de la mañana, como de costumbre. Cuando don Rafael bajó a comprar su bolillo, notó algo peculiar. El pan olía increíblemente bien, más que nunca, y el sabor era inigualable. Pero Regina, la panadera impasible, ese día tenía la cara marcada por el cansancio, y sus manos, que siempre estaban impecablemente cubiertas de harina blanca, estaban manchadas, no de harina. La mancha era rojiza, incrustada bajo las uñas, y aunque se había lavado, el tinte permanecía como el óxido o como la tierra muy rica en hierro. Don Rafael se quedó mirando las manos de Regina, y por primera vez notó que ella no lo miraba a los ojos. Miraba hacia su propio mostrador de madera, a un punto donde las vetas formaban un patrón oscuro. ¿Tuvo una noche difícil, Regina?, preguntó don Rafael, intentando sonar casual. Regina levantó la vista y su mirada finalmente se posó en él. Y en ese instante el tejedor entendió que ella no era solo una mujer cansada. Era una mujer consumida por un secreto que estaba a punto de desbordarse de la panadería. «La masa madre es traicionera, don Rafael», respondió Regina con una voz áspera, seca. «A veces no quiere ceder. Hay que forzarla». Y luego añadió una frase que don Rafael nunca olvidaría, una frase que resonó con el eco del golpe sordo que había escuchado en la noche. «A veces el pan exige su ofrenda». Don Rafael compró el pan y regresó a casa. Cuando lo mordió, la sensación de alivio que le inundó fue tan profunda que lo hizo olvidar, por un momento, las manos manchadas y el ruido en la oscuridad. El sabor era tan potente, tan vital, que sentía que cada miga era un fragmento de vida nueva que entraba en su cuerpo. Pero mientras masticaba, el regusto metálico, el mismo que le había parecido peculiar y delicioso antes, se sintió distinto. Ahora le recordaba algo que se había perdido, algo que había sido sacrificado para que esa masa pudiera existir. Y la pregunta que ahora te hago a ti, lector, es la misma que atormentó a don Rafael durante meses. ¿Qué tipo de ofrenda exigía ese pan? ¿Y por qué el pan de Regina, ese alimento básico que debía dar sustento, creaba una dependencia tan feroz en el alma de quien lo consumía? Regina estaba amasando algo más que pan en el silencio de Puebla. Estaba amasando la necesidad, la culpa y la sustancia más íntima y preciada que podemos dar, el tiempo. O peor aún, la propia esencia de aquellos que se acercaban demasiado a su horno. Si has sentido alguna vez una necesidad inexplicable por algo simple, algo cotidiano, que sabes que te está consumiendo, mira bien lo que llevas a la boca, observa la cara de quien te lo ofrece. El pan de Regina tenía el poder de calmar la ansiedad, de llenar el vacío existencial, pero para lograrlo debía tomar prestada una parte de ti, una parte orgánica que la levadura absorbía y que al fermentar hacía que el pan fuera inexplicablemente vivo. Esto es solo el comienzo. Si has llegado hasta aquí, si el miedo al silencio te ha permitido seguir escuchando, piensa en esto. ¿Cuál fue el suspiro que don Rafael escuchó? ¿Y quién fue el cuerpo blando que cayó en el sótano de la panadería esa noche, justo antes de que el amasado se volviera desesperado y voraz? Piensa en ese pan, piensa en esa necesidad. Si esto te ha tocado, si sientes esa incomodidad pegajosa, hazme un favor y compártelo con alguien que sabes que está solo, alguien que necesita escuchar que no está imaginando las cosas, que la oscuridad de la noche a veces esconde rituales antiguos. Y si te atreves a enfrentar lo que vendrá en la siguiente parte,
déjame un comentario con una sola palabra: levadura, porque la levadura está viva, y la de Regina estaba hambrienta. Y ahora, si vas a la cocina por un vaso de agua, no mires el reloj, no revises detrás de ti, y por favor, fíjate bien si el aroma a pan que te llega de pronto no es demasiado dulce. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo ha estado observando el proceso de tus propios sueños? No el contenido de lo que soñaste, sino el acto químico de tu mente cediendo, desmantelándose pieza por pieza en la oscuridad. El terror no siempre viene del golpe o del grito, viene de la lentitud con la que la verdad se filtra en tu conciencia, como el agua que perfora la roca con una paciencia que solo lo maligno posee. Y así, de forma inexorable y lenta, fue como se manifestó el horror que Regina amasaba. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te está inquietando. Te pido que te quedes hasta el final, que hagas un pequeño pacto silencioso conmigo. Solo así entenderemos qué significa estar atrapado en el sabor prohibido, en esa necesidad que se ancla más profundo que el hambre. Porque en Puebla, en aquel 1924, que se negaba a pasar página y arrastraba consigo los fantasmas de la revolución reciente y el polvo de la tradición estancada, nadie podía olvidar el sabor del pan de Regina, y ese era precisamente el mecanismo de la nueva enfermedad que se esparcía como una neblina densa y fría sobre las tejas coloniales. Regina no era solo una panadera, se había convertido en la única fuente de subsistencia emocional más que nutritiva para los habitantes del barrio. Las colas frente a su panadería, que comenzaban mucho antes de que el sol se atreviera a asomarse por el horizonte, no eran las colas del deseo, eran las colas de la adicción. Si observabas de cerca a las personas que esperaban, no veías la excitación anticipada del desayuno, sino una ansiedad quieta, casi febril, una necesidad que les hacía temblar las manos en los bolsillos, buscando las pocas monedas que les garantizarían el alivio momentáneo. Y nadie, absolutamente nadie, veía jamás a Regina trabajar. Ella aparecía a las 5:30 de la mañana, como si emergiera de las entrañas de la tierra con el rostro pálido y las manos frías, siempre frías, a pesar del calor sofocante que emanaba de la pesada puerta de madera, barnizada con el olor a levadura antigua y algo más, algo que los clientes intentaban ignorar, describiéndolo como el aroma a leña mojada o un toque metálico del horno viejo. Pero era un olor que se quedaba adherido a la ropa, un dejo a humedad profunda, a tierra recién removida y no a harina tostada. El proceso de venta era un ritual de silencio. Regina apenas hablaba. Su voz, que antes había sido firme y melodiosa, ahora era un susurro grave, rasposo, como si le costara articular el lenguaje humano. Cuando extendía el pan, envuelto en un papel de estraza marrón, sus ojos, que antes eran vivaces y de un café claro que reflejaba el sol de la mañana, ahora parecían 2 trozos de obsidiana pulida. No reflejaban la luz, la absorbían. Mirarla a los ojos mientras tomabas el pan era como asomarse a un pozo seco, y la gente lo notaba, lo sentía, pero no podían, sencillamente no podían irse sin su pan. La dependencia era psicológica y física, pero manifestada de formas sutiles que eran fáciles de descartar. Los clientes habituales, aquellos que consumían el pan de Regina diariamente, comenzaron a experimentar patrones de sueño terriblemente alterados. No era insomnio, sino algo peor, hipersomnia lúcida. Dormían, sí, profundamente, pero sus sueños se habían convertido en extensiones opresivas y agotadoras de su jornada. Y lo más perturbador de esos sueños no era la imagen, sino la sensación. Muchos de ellos, al despertar en el silencio sofocante de la madrugada poblana,
Se encontraban con una sensación vívida, casi táctil, de tener las palmas de las manos cubiertas de masa. No masa suave y elástica, sino una pasta pesada, pegajosa, que se resistía a ser manipulada. Soñaban que estaban amasando, no en una mesa de madera limpia, sino en la oscuridad, en una superficie fría y húmeda. Soñaban con el sonido hueco de los nudillos golpeando la masa, pero no podían ver sus propias manos, solo sentían el esfuerzo, el cansancio que se infiltraba hasta los huesos. Cuando despertaban, esa fatiga se traducía en una apatía generalizada. Los hombres que iban a la fábrica, las mujeres que cuidaban la casa, los niños que asistían a la escuela, todos estaban perdiendo la chispa de la vida cotidiana. Los chistes habían dejado de ser graciosos, las disputas de ser apasionadas. Todo se había vuelto plano, gris, reducido a la espera de la mañana siguiente, cuando podrían morder de nuevo el pan de Regina y sentir ese breve, casi imperceptible momento de plenitud. Era una plenitud vacía, como beber agua salada. Momentáneamente saciaba, pero incrementaba la sed verdadera. El pan era inconfundible. Su miga era más densa que cualquier otro pan conocido en Puebla. Su corteza, de un color caramelo oscuro, no crujía. Se deshacía con un silencio aterrador en la boca. Y el sabor. Oh, el sabor. Era terroso, con un dejo dulzón que no venía del azúcar, sino de una mineralidad profunda, casi metálica. Era el sabor de la tierra húmeda después de una lluvia intensa, pero refinado. Don Elías, el zapatero de la esquina, un hombre metódico y escéptico que solía analizar cada detalle de su vida con precisión de relojero, fue uno de los primeros en intentar resistir. Él había sido un cliente devoto, pero una noche, mientras cenaba su trozo diario de pan con queso, sintió un frío inexplicable que le subía por la nuca. No era el frío de la noche, era el frío de la comprensión. Se dio cuenta de que desde que comía el pan de Regina, había dejado de sentir interés por su trabajo, por su esposa, incluso por el olor del cuero nuevo, que antes lo llenaba de alegría. Su vida se había encogido hasta caber enteramente dentro de la necesidad de ese pan. Intentó romper el ciclo. A la mañana siguiente caminó hasta la panadería de Doña Lupe en el barrio vecino. El pan de Doña Lupe era honesto, ligero, con sabor a trigo y sol. Pero al morderlo, don Elías sintió náuseas. No era rechazo físico, sino una aversión total del espíritu. Era como si su cuerpo ya no estuviera diseñado para procesar la alegría simple. Solo el pan denso de Regina parecía llenar el vacío que sentía, aunque al mismo tiempo ese pan creaba el vacío. Elías regresó a la cola de Regina al día siguiente, derrotado. Pero algo había cambiado en él. La culpa de la traición le había abierto una fisura en la pared de la apatía. Quería saber. Quería ver lo que sucedía dentro de esa panadería durante las horas en que Puebla dormía y solo Regina y el horno estaban despiertos. Los rumores se intensificaban, alimentados por la paranoia colectiva. Se hablaba de que Regina había hecho un pacto con el mismo diablo en el antiguo convento de Santa Rosa. Otros decían que usaba agua de lluvia recolectada en tinajas de barro negro. Agua que había absorbido la desesperación de los campos secos. Pero los rumores más persistentes y temidos hablaban de que el ingrediente secreto no era algo que se comprara, sino algo que se donaba, no con dinero, sino con la quietud del alma. Y aquí es donde la historia comienza a hundirse en una oscuridad más profunda, porque los patrones de comportamiento en el pueblo se volvieron notablemente homogéneos. La gente ya no tenía discusiones triviales en la plaza, solo hablaban del clima, de la hora y sutilmente de la calidad del pan de esa mañana, siempre elogiándolo con una reverencia que rozaba lo religioso. Habían perdido la capacidad de la espontaneidad.
esa chispa humana que hace que las conversaciones se desvíen hacia lo absurdo o lo íntimo. Las emociones se habían vuelto estériles, encapsuladas. Elías decidió que la única forma de entender era atreverse a mirar. Una noche de luna nueva, de esas en las que el aire de Puebla es tan denso que parece masticable, se escondió en el callejón de enfrente, cubierto por las sombras de una jacaranda marchita. La panadería de Regina, la espiga silenciosa, solo tenía luz a través de una pequeña rendija cerca del suelo, un respiradero para el horno. Elías se arrastró por el suelo empedrado, sintiendo el frío glacial de la piedra que parecía absorber el calor de su propia piel. Al llegar a la rendija, el calor que emanaba del interior era sofocante, pero el ruido era casi inexistente. Escucha con atención, porque este detalle es crucial. Y si estás solo, es peor. Esperaba oír el trajín de la madera, el chirrido de las palas, el sonido metálico de las bandejas. Pero solo había un sonido, el golpeteo rítmico, húmedo y sordo de la masa contra la mesa. Zamp, zamp, zamp. No el golpe vigoroso de un panadero fuerte, sino un golpe suave, casi melancólico, como un corazón latiendo en el fondo de un pantano. Elías se pegó al respiradero, forzando la vista. La rendija era estrecha y solo podía ver una porción pequeña y distorsionada del taller. Lo primero que notó fue el color de la luz. No era la luz amarillenta y cálida de una lámpara de aceite o la luz roja del horno. Era una luz blanquecina, débil, que parecía emanar del piso de piedra. Y entonces la vio. Regina estaba de espaldas a la rendija. Estaba parada frente a una mesa de trabajo que parecía inmensa, hecha de un material oscuro que no podía distinguir. No llevaba su delantal de lona, sino una especie de vestido oscuro, pesado, que se fundía con las sombras. Su cabello estaba suelto, cayéndole como una cascada negra hasta la cintura, inusual para ella, que siempre lo llevaba recogido. Ella no estaba amasando con rodillos, ni con la palma completa como un panadero tradicional. Regina estaba arrodillada sobre la mesa oscura. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi una danza macabra. Y lo que estaba amasando no parecía masa de trigo. Era de un color que la luz blanquecina hacía parecer grisáceo y brillante, con una viscosidad que se extendía y se retraía con cada presión. Elías se quedó sin aliento cuando notó que Regina no estaba usando sus manos desnudas para trabajar la masa, sino que golpeaba y presionaba el amasijo con los codos y la parte inferior de sus antebrazos. Y cada vez que presionaba, esa masa grisácea que parecía palpitar suavemente, liberaba una neblina tenue y fría que flotaba hacia el techo. Lo que Elías presenció a través de la rendija no fue un proceso de panificación, sino una ceremonia de extracción. Era como si la masa misma estuviera respirando el vapor de algo etéreo. Y mientras ella se movía sobre esa superficie oscura, el sonido de su respiración era igualmente perturbador. No era la respiración agitada del trabajo duro, sino una exhalación larga y constante, como un fuelle que vacía el aire de una cámara cerrada. Era la respiración de alguien que está profundamente concentrada en un acto de robo silencioso. Elías sintió un escalofrío de horror. Comprendió en ese instante que el verdadero ingrediente secreto del pan no era una especia o un mineral, sino el tiempo. El tiempo que Regina pasaba en la oscuridad, infundiendo la masa con la ausencia de luz, la ausencia de sonido, la ausencia de calor humano. El pan no nutría, transfería la quietud de la noche a los que la consumían, robándoles la inquietud vital que es necesaria para soñar, para reír, para vivir de verdad. El pan de Regina era el pan de la sumisión lenta, de la paz obligada. Don Elías se retiró del callejón tan sigilosamente como había llegado, pero con el terror incrustado en su médula. No pudo volver a comer ese pan,
No pudo, pero no pudo decírselo a nadie, porque ¿quién le creería? ¿Quién creería que la panadera del pueblo, la única que ofrecía el único alivio comestible en tiempos de penuria, estaba arrodillada sobre una masa que parecía respirar en la oscuridad? Le habrían llamado loco, y ese es el mayor terror de este tipo de historias, ¿no crees? El miedo a la verdad, que es tan absurda y tan íntima que sabes que aunque la grites, solo conseguirás el silencio como respuesta. Elías intentó advertir a su esposa, a sus vecinos, pero la respuesta era siempre la misma: una mirada vacía, un encogimiento de hombros y la frase lapidaria: «Es el mejor pan que hemos tenido, Elías. Deja de preocuparte y come». Elías se convirtió en un marginado, no por la exclusión, sino por la diferencia. Mientras el resto del pueblo se hundía en un sueño lúcido y una vigilia apática, él se consumía por el insomnio de la verdad. Su cuerpo, acostumbrado al sedante que era el pan, ahora clamaba por ese extraño alivio. Vio cómo la gente cambiaba, cómo sus rostros se volvían más lisos, sus gestos más lentos. Se estaban volviendo perfectos clientes, dóciles, predecibles, silenciosos. La masa de Regina, de alguna manera, estaba amasando sus voluntades. Si alguna vez has sentido esa pequeña migaja de conocimiento prohibido que llevas dentro, esa certeza oscura que nadie más comparte, siéntate y escríbela en el silencio de los comentarios. Escribe simplemente «lo escuché» o «no estoy solo». Ayuda a romper este muro de cristal. Y si conoces a alguien que come demasiado pan y parece haber perdido el brillo en los ojos, quizás debas compartirle esto, pero adviértele que no lo vea solo, porque la soledad amplifica el eco de los secretos. Regina continuaba su ritual, inmutable, en medio del creciente silencio de Puebla. Su pan era ahora tan esencial que si faltaba un solo día, la ansiedad colectiva se disparaba hasta el punto de la violencia controlada. Los clientes se golpeaban suavemente, empujándose con la misma apatía con la que vivían, solo para asegurarse su ración. Y en el centro de este círculo de necesidad estaba Regina, la figura pálida, observando el caos que ella había sembrado con una frialdad que ya no era humana, sino geológica. Había transformado la necesidad en dependencia y la dependencia en un silencioso control. Pero, ¿con qué propósito? ¿Y qué era ese ingrediente gris, esa cosa que Elías había visto exhalar un vapor frío en la oscuridad? Elías lo descubriría, pero solo cuando fuera demasiado tarde para todos, cuando el pueblo ya estuviera completamente horneado. Y mientras la noche de Puebla se hacía más espesa, el aire en torno a la panadería se cargaba con esa humedad mineral, y una nueva fase de la transformación se preparaba, una fase que involucraría algo más que solo la masa, involucraría la carne y el recuerdo de la carne. Escucha, y nunca olvides que algunas puertas están mejor si permanecen cerradas, sobre todo las que conducen al sótano de una panadería en medio de la noche. ¿Estás seguro de que no hay un olor a levadura en el aire ahora mismo, un olor que no puedes identificar? Revisa tus sombras. La masa sigue esperando. ¿Alguna vez has despertado sintiendo el peso de la culpa, no la tuya, sino la de alguien más, respirándote en la nuca? Sintiendo ese frío profundo que no viene del clima, sino del conocimiento de un secreto atroz que compartes con el silencio. Si has llegado hasta aquí, si has seguido la historia de Regina y el pan de Puebla de 1924, es porque sabes que hay sabores que te arrastran a un lugar del que no puedes volver y que la perfección siempre exige un ingrediente que juraste no usar. Esta es la tercera y última parte, y si las primeras dos fueron el aroma y el mordisco inicial, esta es la digestión, lenta, corrosiva, inevitable. Era la madrugada, ese momento muerto, frío, donde la luz artificial apenas alcanza a vencer la sombra que se sienta en las esquinas. Regina lo sabía.
Sentía el final no por una premonición, sino porque la masa, la maldita masa madre que había iniciado todo, había dejado de crecer. Se había vuelto pesada, inmóvil, como una piedra mojada en sangre tibia, y su olor, antes embriagadoramente dulce, ahora era un hedor a metal oxidado y leche cortada, un olor que se pegaba a los ladrillos, a la piel, a la memoria. En su panadería, la de la calle silenciosa donde los adoquines guardaban secretos bajo la niebla de la mañana, Regina caminaba descalza. Cada tabla que crujía era un aviso, un eco de sus pasos que ya no eran suyos, sino del peso de lo que había mezclado. Había pasado días sin dormir, vigilando el horno frío, las palas abandonadas, los sacos de harina intactos, porque ya no necesitaba hornear. El ritual estaba completo. El pan de la última noche había sido la culminación, el sabor definitivo. Un sabor que prometía el cielo a quien lo probara, mientras le vendía el alma en el proceso. Ella ya no veía la panadería como su hogar, sino como una tumba tibia. Recuerda esto, si es que te atreves a seguir escuchando. La policía, la autoridad, el sacerdote, la ley, ninguno de ellos era el verdadero peligro. El peligro era la ausencia de deseo. La gente ya no venía buscando pan, venían buscando la sustancia que les quitaba el vacío, que les hacía recordar algo que nunca vivieron. Y eso, querido amigo, es el peor de los vicios. Si has decidido quedarte conmigo en este silencio, si vas a escuchar lo que sigue, lo que ocurrió cuando la luz de un farol moribundo se reflejó en el ojo de buey de la puerta de su amasijo, haz ese pequeño pacto silencioso. Si la historia te ha atrapado, si sientes esa punzada de incomodidad que te obliga a saber más, haz ese pequeño gesto, ese de la campanita o el de seguir en la oscuridad, porque lo que viene no debe quedar grabado en la memoria de todos, solo en la de nosotros, los que miramos el abismo. El silencio fue lo que la despertó, no el silencio de la noche, sino el silencio, después, de un ruido que no existió, la ausencia de respiración ajena. Se puso el rebozo, se anudó el pelo y bajó a la cocina de preparación. Y ahí lo vio, en medio de la tabla de amasar, la masa que había estado guardando, la masa madre original, la que había sido inoculada con su secreto, se había transformado. No era una levadura activa, era un músculo pesado, de un color gris pálido con vetas rojizas que parecían venas. No se movía, pero pulsaba, con una lentitud insoportable, como un corazón latiendo bajo demasiada tierra. Regina acercó la mano, sintiendo el frío que irradiaba, y escuchó el primer susurro. No era un sonido en el aire, sino una vibración dentro de sus huesos, un eco profundo que le decía: el precio ha sido pagado, pero la deuda permanece. Ella se había alimentado de la codicia, de la necesidad desesperada de los demás por algo que llenara un hueco emocional. Pero la masa, esa cosa viva que amasaba, no buscaba emoción, buscaba permanencia, buscaba fundirse con el recipiente que la había creado. Mientras observaba esa carne fermentada, la puerta de la panadería principal crujió, no violentamente, no con un golpe de la policía, sino con la delicadeza de alguien que tiene la llave o, peor aún, que no la necesita. Entró una figura. No la describo como un hombre ni como un agente de la ley. La describo como la autoridad del orden roto. Vestía de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba casi todo su rostro, dejando visible solo una barba pulcra y el brillo húmedo de unos ojos que parecían mirar a través de Regina hacia los cimientos del edificio. Él no habló inmediatamente, se quedó quieto, sintiendo el aire espeso y pesado, ese aire saturado de pecado y pan recién hecho. Regina no se movió. Estaba hipnotizada por la figura, pero aún más por la masa que ahora parecía estar absorbiendo la luz tenue de la habitación.
Regina de las Nieves, dijo el hombre, y su voz era seca, como papel viejo que se desmorona. El sabor ha llegado a donde no debe. Has transgredido el pacto de la humanidad. El alimento debe sostener, no reemplazar. Ella, por primera vez, sonrió. Una sonrisa cansada, vacía. Ellos querían ese sabor, replicó, su voz apenas un rasguño. Ellos venían buscándolo, y yo se los di. ¿Acaso no es ese el servicio de un panadero? El panadero alimenta el cuerpo. Tú alimentaste la nada, dictaminó el hombre. Se acercó a la mesa de amasijo, sin tocarla, y miró la masa palpitante. Parecía entenderla, respetarla, quizá incluso temerla. Lo que has creado ya no es masa madre. Es una forma de memoria colectiva, un sedimento de todos los dolores que absorbió para ser perfecta. Y eso no puede quedar libre. El clímax no fue una persecución, ni un disparo, ni una confrontación física. Fue una revelación lenta y brutal. El hombre de negro sacó de su abrigo no un arma, sino un pequeño frasco de cristal tallado, lleno de un líquido oscuro y denso. El frasco no reflejaba la luz, la absorbía. El remedio siempre está cerca de la enfermedad, dijo. Regina comprendió al instante. El pan se había convertido en un dios menor, un ídolo de carbohidratos que exigía adoración y olvido. El único modo de detenerlo no era destruirlo, sino neutralizar su esencia. Ella dio un paso hacia la mesa. No, es mío. Es lo único que he hecho perfecto en esta vida. Ellos se irán sin mí. Los recordaré a todos. El hombre la miró con una piedad fría, inexpresiva. Regina, la memoria que has creado no es tuya. Es la de ellos, y ellos te la han devuelto. Mírate, ya no amasas, estás siendo amasada. Y esa frase, estás siendo amasada, fue la llave que giró en el cerrojo de su cordura. El terror no vino de la amenaza externa, sino de la certeza interna. Había perdido su identidad en la mezcla. Sus manos ya no eran de panadera. Sus dedos estaban curvados permanentemente, con la piel áspera y gruesa, ya no por el trabajo, sino por la absorción del poder del fermento. El hombre de negro se limitó a abrir el frasco de cristal. El líquido oscuro no goteó. Flotó hacia la masa gris y rojiza, como si fuera atraído por un imán invisible. Al contacto, la masa reaccionó. No se disolvió, gritó. El grito fue silencioso para el oído, pero ensordecedor en el interior de Regina. Fue un chillido de desesperación de miles de almas insatisfechas, de todos los que habían probado el pan y habían sentido esa momentánea, brutal felicidad. La masa se contrajo violentamente, el color gris se intensificó hasta volverse negro, y las venas rojizas se hincharon hasta reventar en una exudación densa y caliente. Y luego, lo inesperado. Regina no huyó, abrazó la mesa, se inclinó sobre la masa convulsiva, aspirando ese hedor final, ese vapor de agonía y dulce maldad. Ella quería ese final. Quería ser parte del ritual que había iniciado. Quería ser la levadura permanente de esa memoria maldita. El hombre de negro no la detuvo. Solo observó cómo el vapor negro que salía de la masa era aspirado por Regina. Cómo se hundía en sus pulmones, en su conciencia. Ella empezó a temblar, no por miedo, sino por la saturación. Su cuerpo se convirtió en la vasija final de la levadura. Cuando todo terminó, la masa había desaparecido. Solo quedaba en la tabla una mancha seca como ceniza y polvo de carbón. La mesa olía a nada, a silencio absoluto, y Regina de las Nieves. Ya no era Regina. Se enderezó. Sus ojos, antes llenos de una chispa obsesiva, ahora eran completamente opacos, como la superficie de un espejo sin plateado. El hombre de negro se acercó y ella no reaccionó. Ella ya no estaba allí. Estaba disuelta en el sabor. El cuerpo es el último horno, murmuró el hombre de negro, recogiendo su frasco vacío.
y ella se ha quemado hasta ser ceniza que camina. ¿Qué pasó después? El hombre salió tan silenciosamente como había entrado. La panadería de Regina no fue clausurada por la policía ni incendiada por el pueblo. Simplemente se selló. Los ladrillos parecían más oscuros, la fachada más fría, y un silencio opresivo se instaló en la calle. La gente por un tiempo evitó pasar por ahí, pero el recuerdo del pan, esa punzada dulce y narcótica, permanecía en sus lenguas. Y ese es el horror final, no la destrucción, sino la permanencia del deseo ilícito. Se decía que en las noches frías de Puebla, si uno se acercaba a la ventana de la panadería y ponía el oído sobre los cristales viejos, no se escuchaba el murmullo de un fantasma. Se escuchaba el sonido seco y repetitivo de unas manos fuertes golpeando la madera, como si alguien en el interior de la casa sellada siguiera amasando sin descanso. Algunos juraban ver, a través de las rendijas de las contraventanas, una sombra inmóvil cerca de la mesa de amasijo, una sombra que no se movía, que solo observaba. Era Regina, convertida en el guardián de la nada que había creado. Ella ya no hacía pan para el mundo, solo amasaba el recuerdo del sabor, alimentando la necesidad que había generado. Y ese es el final de la historia de Regina, la panadera de 1924. Una mujer que encontró la perfección en la mezcla equivocada y pagó el precio convirtiéndose en el eco de su propia obra. Pero detente. Piensa un momento. ¿Qué pasó con ese sabor, con la levadura que ella había esparcido en la ciudad? Los que probaron el pan de Regina, los que se acostumbraron a esa falsa felicidad, nunca volvieron a estar satisfechos con el pan normal. Desarrollaron un vacío que nada podía llenar, un hambre intangible que se heredó a sus hijos y a sus nietos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener todo, sigues sintiendo que te falta algo fundamental? ¿Por qué esa insatisfacción crónica, ese deseo de algo que no puedes nombrar, que te pica en la punta de la lengua? Tal vez la masa madre de Regina no murió. Tal vez esa memoria de dolor y placer supremo se quedó fermentando en el aire de esa calle, esperando a ser recogida por la siguiente persona lo suficientemente desesperada como para buscar la perfección donde solo hay oscuridad. Si has llegado hasta este punto, si has sentido esa incomodidad que te obliga a mirar por encima del hombro, y entiendes que el verdadero horror es la transformación lenta e irreversible, escribe una sola palabra aquí abajo, en el silencio de los comentarios. Escuché, o no estoy solo. Necesito saber que alguien más está sintiendo este peso. Y por favor, si vas a compartir esto, hazlo con alguien que sepas que está solo ahora mismo. No queremos que mire en el silencio sin compañía. Porque el hombre de negro nunca regresó. Y el amasijo, si cierras los ojos ahora mismo y escuchas con atención, podría estar sonando justo detrás de ti. No te muevas, solo escucha ese golpe sordo y rítmico. El golpe que dice que Regina sigue trabajando. Y ella siempre necesita un ingrediente fresco para empezar de nuevo. Y no importa cuán bien cierres la puerta, siempre habrá alguien amasando algo más que pan, y puede que ahora esté amasando tu deseo.